y dijimos que creíamos en Dios, pero le cree a Dios lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue darle vida, sanarlo, prosperarlo. Y lo que hizo en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Amén. Conociendo que aún éramos pecadores y el Señor nos amó a pesar de eso. Y déjeme decirle algo muy importante el día de hoy. En la cruz del Calvario está toda enfermedad, está clavada. No existe ninguna enfermedad para los hijos de Dios. Amén. Hoy podemos ver, dice el apóstol Pablo, como un espejo, muy lentamente. No lo vemos claro, pero cuando recibimos la bendición del Señor podemos ver claro lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Murió el castigo de nuestra paz, o el castigo, la nueva traducción viviente dice, el castigo para que usted y yo tengamos paz fue sobre de Él, y por su llaga somos sanos. ¿Por qué no le dice al Señor gracias? Porque el día de hoy recibo sanidad a través de tu cuerpo. En la cruz del Calvario fue molido para que yo sea sano. Y gracias, Señor. Participe del cuerpo del Señor. Y esta no es la sangre con machos cabríos o con toros, con vacas, con becerros o con ovejas. Esta es la sangre del Señor Jesucristo y este es un nuevo pacto. Un nuevo pacto que le trae sanidad, que le trae prosperidad y más que todo, que le deja entrar al reino de los cielos gratuitamente. No le cobró nada, ni siquiera le preguntó para que su sangre fuera derramada en la cruz del Calvario. Déjeme decirle el día de hoy, usted tiene entrada libremente al reino de los cielos a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígale al Señor, gracias por tu sangre del nuevo pacto. Hoy confieso que puedo entrar al reino de los cielos libremente en el nombre de Jesús. Puede participar. Y esto debe traerle vida, debe traerle un triunfo. Debe traerle, puede tomar su lugar, puede ubicarse, puede traerle, o debe de traerle una victoria en todo lo que el Señor quiere hacer en su vida. El día de hoy el Señor me dio una palabra, ¿verdad? Como cada domingo, acerca de la gracia. El día de hoy quisiera que me pusieran mucha atención porque es corto lo que vamos a predicar. Que los niños no nos hagan mucho ruido, estamos siendo grabados, vamos a salir en Facebook, ya estamos, yo creo. Y quisiera que usted recibiera una revelación fresca en este día, ya que la palabra del Señor nos habla por muchas o de muchas maneras, nos ha hablado acerca de su gracia, de su poder, pero llegamos a un pequeño límite donde no creemos todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Llegamos a un límite donde vemos que la perfección o las dificultades nos obstruyen llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos. Entonces, durante un tiempo, ¿verdad? Durante todas este tipo de personas que nos preguntan, ¿y quién te crees que eres? ¿Eres perfecto? Y yo puedo preguntarle a la iglesia del día de hoy, ¿ustedes son perfectos? ¿Qué se creen? ¿Se creen perfectos o no son perfectos? La verdad es que a nosotros nos hacen ese tipo de preguntas y nos dicen constantemente, bueno, eres perfecto. Allá el hermano Henry, eres perfecto. Y la mayoría de nosotros contestamos, no somos perfectos. Entonces, al momento de que nosotros estamos diciendo que no somos perfectos, estamos haciendo mentiroso al Señor Jesucristo. Porque si el Señor con una sola ofrenda pagó en la cruz del Calvario para que tú fueras perfecto, entonces tú estás rechazando lo que Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él ofreció su cuerpo, Él ofreció completamente su vida en un sacrificio para que usted y yo fuéramos santificados el día de hoy, para que fuéramos perfectos el día de hoy.
perfección suya. Porque de nada valdría que nos jactemos y digamos es que soy perfecto por mis obras o por lo que yo soy. Con una sola ofrenda que ofreció el Señor, lo hizo perfecto a usted, ¿verdad? Y anteriormente esto equivale a que la mayoría de nosotros pensábamos cuando llegamos a Cristo Jesús, éramos tan imperfectos, que no teníamos nada bueno. Es más, estábamos muertos, porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos vida, no teníamos valor alguno. Pero con una sola ofrenda el Señor nos resucita y nos hace perfectos. Y en el momento en que el Señor nos resucita y nos hace perfectos, toda maldición que el enemigo haya querido poner en tu cuerpo, en tu familia o en tu vida queda anulada. El acta de decretos que nos era contraria quedó anulada en la cruz del Calvario. No existe absolutamente nada que pueda venir a dañar tu vida, porque la sangre del Cordero pagó para que tú seas sano y para que tú seas llevado al reino de los cielos con una sola ofrenda. Ahora, no estamos hablando de que lo logramos nosotros o de que nosotros nos jactamos de hacer ciertas cosas, porque la validez en nosotros realmente, si fuera por obras, no seríamos salvos, porque siempre estamos constantemente cayendo en pecado, en dudas, en problemas. Pero déjame decirte que la sangre de Jesucristo nos lavó hoy, mañana y por siempre. No es algo que haya sido en el tiempo pasado, ni en el tiempo presente. Es hoy, mañana y por siempre la sangre del Señor Jesucristo que está limpiando tu vida. Ahora, no nos estamos jactando ni usted ni yo de que seamos perfectos. Soy perfecto porque tengo muy buenas obras. Mire lo que dice el apóstol Pablo al pueblo de Gálatas, y dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha sido muerto. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a predicar de la gracia, la mayoría de la gente nos dice: no puedes predicar de esto porque la gente se va a sentir cómoda yéndose a pecar. Pero el apóstol Pablo dice: cuando yo recibí del Señor que Él había muerto en la cruz del Calvario y que Él lo entregó absolutamente todo por mí, ahora yo creo que mi interés en el mundo también está crucificado en la cruz del Calvario. Mi interés por las cosas que antes me atraían están crucificadas en la cruz del Calvario. Todo lo que el enemigo hacía para que yo me desviara o me alejara de la presencia del Señor está crucificado en la cruz del Calvario. Y ahora mi interés más esencial es glorificar a mi Padre por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por una sola ofrenda Él lo hizo libre. Por una sola ofrenda Él lo protegió, Él lo separó, Él lo destinó, Él lo hizo suyo. De tal manera podemos decir que nosotros, y junto con el Señor, hemos vencido al mundo por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. No porque nosotros lo hagamos, ¿verdad? De alguna manera lo hayamos querido hacer, sino porque el Señor antes ya lo había dicho. Ya lo había planeado, ya había tenido un plan perfecto para ti. Ahora, no importa lo que me voy a meter en problemas, pero no importa lo que los religiosos te digan, ¿verdad? No importa lo que hayamos transgredido anteriormente, ¿verdad? Lo que importa es que realmente usted y yo seamos transformados a una nueva creación para glorificar al Rey de Reyes. Eso es lo valioso y eso es lo importante. El religioso puede venir a decir: es que tienes miles de errores, ¿cómo te puedes llamar perfecto? Bueno, Jesucristo en Hebreos 10, capítulo 14 dice que nosotros somos perfectos porque Él es perfecto. Porque Él pagó en la cruz del Calvario para que usted fuera perfecto. Pero aún, si yo le pregunto a la iglesia el día de hoy, ¿somos perfectos? La iglesia nos puede contestar: no,
¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente convicción de lo que Jesucristo ya hizo por usted y por mí. Lo compró, lo lavó, lo hizo perfecto, lo santificó y lo puso en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ahora, Dios, en el plan perfecto que Él hizo, Dios puso a Jesucristo en una ofrenda por nuestros pecados. Jesucristo jamás fue un mártir. Jesucristo se ofreció en una ofrenda, ¿verdad?, viva, para que usted y yo pudiéramos participar de las maravillas que Él tenía preparadas de antemano, desde el plan perfecto en el huerto del Edén. Desde ese plan perfecto Dios había dicho: y voy a hacer al hombre para que se enseñoree sobre todas las cosas. Nadie le puede hacer frente a este hombre. Él va a gobernar sobre los animales. Él va a gobernar sobre todo lo que hay en la tierra. Le voy a dar el huerto del Edén para que se divierta como hobby. Le voy a dar absolutamente todo para que el hombre esté contento y se divierta. Pero el hombre pecó en ese lugar. Por eso es que tuvo que venir el Señor Jesucristo a ofrecerse en un sacrificio para que tú no te sientas miserable, para que tú te sientas lleno de vida, para que tú te sientas gozoso en todo momento. Para eso vino el Señor Jesucristo, para que tú te sientas transformado, para que tú te sientas lleno de vida y de vigor, para que nada en lo absoluto te condene. Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo el Señor a aquella mujer que le habían encontrado en adulterio. ¿Sí? ¿Dónde están los que te condenan? Pues ni yo te estoy condenando, vete, no peques más. Usted ha sido transformado en una nueva creación, dice el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos que hemos sido transformados en una nueva creación, solamente nos queda algo de decir: queremos glorificar al Rey, queremos cantar alabanzas al Rey. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, 21 dice: en cuanto a mí, dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda para nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Porque si usted va al Antiguo Testamento, estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaba la ley, las tablas de la ley, estaba el pan que los israelitas habían dicho, el maná del cielo que los israelitas habían dicho era un pan ligero, la ley que jamás pudieron cumplir, y el liderazgo que el Señor había puesto con la vara de Aarón. Pero los israelitas no siguieron absolutamente nada. Pero arriba de la mesa de propiciación estaba donde se hacía el sacrificio. O sea que Dios no podía ver la corrupción del hombre en aquel tiempo, porque estaba la sangre de un cordero que cubría el pecado del pueblo de Israel. Ahora la sangre del Señor Jesucristo está enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre de la Gloria por medio de Jesús. Para que usted y yo podamos tener una relación con el Padre de la Gloria. Para que usted y yo podamos tener una entrada completa hasta el trono de su gloria, hasta el lugar santísimo donde los sacerdotes podían entrar nada más. Pero ahora usted y yo, a través del Señor Jesucristo, podemos entrar libremente y confiadamente hasta el trono de su gloria, y vamos a recibir misericordia. No hay ninguna duda de que usted y yo vamos a recibir misericordia. ¿Qué importa? Dígame, en ocasiones nos sentimos tristes, miserables, porque pensamos que no somos perfectos. Pero en Cristo Jesús somos perfectos. Todo pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Habíamos sido separados del Señor. Ahora, los que
estaban ahí en ese lugar criticando, ¿verdad? De que al apóstol Pablo le decían: tú no eres perfecto, ¿quién eres tú? Pues yo he sido, todo mi pecado y todo lo que yo era fue crucificado en la cruz del Calvario junto con Jesucristo. Todo mi pasado lo enterró el Señor y está crucificado en la cruz del Calvario. Estábamos separados de Dios por completo. No había, ni aunque los religiosos más grandes, ¿verdad?, que se crean, están aquí, no podían tener una relación correcta con Dios. Aunque fueran los religiosos más importantes, no podían tener una relación correcta junto con Dios. Tenía que venir Jesucristo para que Él pudiera ser el sacrificio sin mancha, sin error, sin pecado, ¿verdad? Entonces, ahora, sin embargo, todos nosotros, el día de hoy, por la gracia, nosotros somos justificados. Y esto fue gratuitamente. No nos costó absolutamente nada. Me atrevo a decirle, es más, que ni siquiera el Señor, o no sé, a lo mejor alguno de ustedes le preguntó: ¿quieres que muera por ti en la cruz del Calvario? Yo creo que, al menos de que a usted y a lo mejor usted: no, es que yo quiero seguir pecando y hasta que no termine de pecar, entonces sí, muere por mí. No nos preguntó. Él vino, dio su vida, se entregó a sí mismo en esa ofrenda, ¿verdad?, en ese sacrificio. El libro de Romanos, capítulo 3, versos 23 y 24 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto me encanta cuando dice el Señor: sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gratuitamente. No te costó nada, ni a ti ni a mí. Él se ofreció en una ofrenda, en un sacrificio gratuitamente, para que tú y yo pudiéramos tener los beneficios de la muerte en la cruz del Calvario. Y fue gratuito. Miren, los israelitas en aquel tiempo tenían que venir y tenían que ofrecer un sacrificio de acuerdo a su pecado. Y llegaban con el sacerdote, y cuando llegaban con el sacerdote, al sacerdote le decían: a ver, fíjate que agarré un muerto, toqué un muerto. Entonces el sacerdote ponía el tipo de ofrenda que tenía que ofrecer el que había ofendido, el que había tocado algo impuro. Y después venía otro y decía: ¿sabes qué? Murmuré de Laura. Entonces, como murmuró de alguna persona, venía y levanté falso testimonio de esta persona. Entonces había que ofrecer un diferente sacrificio. Entonces usted era un hombre que era peleonero, ¿verdad?, y que era irritable. Entonces venía y tenía que ofrecer un sacrificio, una ofrenda, para que usted y Dios pudieran tener paz. Pero era por medio de una ofrenda. El sacerdote tenía que escuchar todo su pecado, todo su error y todo lo que hacía mal. Y cuando el sacerdote escuchaba, el sacerdote determinaba cuál era la ofrenda que usted tenía que ofrecer. Entonces ya traía una ofrenda. La ofrenda no era barata, la ofrenda era cara. Había que ofrecer una ofrenda de valor, algo que le costaba. Entonces, cuando ofreció la ofrenda, después de ofrendarla, usted, el israelita, se sentía, ¿cómo cree?, libre. Y luego hablaba a sus amigos y les decía: ofrecí una ofrenda de paz al Señor, y ahora el Señor y yo estamos reconciliados nuevamente. ¿Y sabe qué hacía? Hacía una fiesta. Había una fiesta bien grande, porque él se había reconciliado con Dios y ya no había error, ya no había pecado, ya no había absolutamente nada malo en él por un tiempo. Entonces, cuando esto sucedía, la fiesta se hacía en grande, estaban todos contentos y todo estaba bien. Y era una ofrenda con un animal, era una ofrenda o con una paloma, era una ofrenda de trigo, o era una ofrenda de arroz, o era una ofrenda diferente. Pero
cuando el Señor Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario por usted y por mí, Él se ofreció en esa ofrenda. Y cuando usted, el día de hoy, que le pregunté, ¿usted es perfecto? Usted dice, no. El israelita decía, soy perfecto, ahora he sido perdonado, ahora voy a hacer una fiesta porque me reconcilié con Dios, ahora voy a estar contento. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y usted dijo, Señor, yo te acepto como mi Salvador porque te ofreciste en sacrificio, el día de hoy yo te acepto para que me redimas, para que me perdones, debe de haber fiesta y una vez y para siempre. Pero hay alguna duda siempre. Es que ayer pequé, ayer la regué, ayer hice algo indebido. Y el Señor dice, mi sangre ya te limpió, mi sangre te redimió. Yo te compré a precio de sangre, yo te compré, yo te redimí. Tienes que estar contento en todo momento. ¿Por qué? Porque el mundo ya no te atrae más. Tuviste un tropezón, pero el mundo ya no te atrae, ya no es la atracción. Dice el apóstol Pablo que antes era para mí porque eres transformado, eres redimido, eres comprado, eres nueva criatura. Aleluya. Eso es lo que eres tú para Cristo. Pero los israelitas se sentían mejor que nosotros. Los israelitas cometían pecados y decían, aquí está, este va a pagar por mi pecado. Y se sentían bien, se sentían libres. Pero déjame decirte, el día de hoy Jesucristo quiere que tú te sientas libre. Jesucristo quiere que tú te sientas perfecto, que tú te sientas salvo, protegido, sano, próspero. El Señor es lo que anhela de ti, el Señor es lo que quiere de ti, ¿verdad? Ahora, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nomás lo cubre como en aquel tiempo que había que volver nuevamente cuando cometía el error o cuando cometía el pecado. No, nada más era cubrirlo por un tiempo y después cometía el pecado y volvía a regarla y ahí voy otra vez. Entonces, cuando viene Jesucristo a tu vida, Él es el Cordero de Dios que quita todo pecado de tu vida. Cuando tú tienes esa relación íntima con Él, ¿verdad? Cuando tú realmente amas al Señor. Cuando el apóstol Pablo habla, y esto es para la gloria del Señor, habla de Abraham. El apóstol Pablo lo hace de una manera tan hermosa en el libro de Romanos capítulo 4, y voy a leer del verso del 1 al 3. Y lo que dice la palabra, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de ser justo ante Dios? En otras palabras, ¿qué descubrió usted ahora con esta palabra de ser justo ante Dios? De que usted es justificado. Aquí el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿qué descubrió Abraham acerca de ser justo en frente de Dios? ¿Qué es lo que descubrió él? Dice, ¿qué es en frente de Dios? Que si sus buenas obras o acciones le hubieran servido para Dios, lo aceptaría, para que Dios lo aceptaría, habría tenido de que jactarse. Pero eso no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. O sea, Abraham era un hombre bueno, era un hombre inteligente, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía todo, pero dice la escritura, pero Abraham tenía algo de qué jactarse. Si él hubiera sido salvo por sus obras o porque se haya portado bien, ¿tendría Abraham algo de qué jactarse? Él no fue salvo por ninguna obra. Él fue salvo porque le creyó al Señor. Él fue salvo porque él entregó su vida y le creyó al Señor. Todo lo que el Señor le había dicho, él le creyó al Señor. ¿Quién era Abraham? Y fue salvo. ¿Y quién era Abraham? Era un hombre que había negado que su mujer era su esposa. Y fue y le dijo a Abimelech, Abimelech, ella es mi hermana.
Y Abimelech bien pronto dijo, mira nomás está muy bonita, tráiganmela para acá, Sara. ¿Verdad? Tráiganmela. Abimelech era bravo, era un rey bien bravo, ¿verdad? Y cuando ve que Sara era una mujer hermosa, ¿verdad? Y Abraham negando, mintiendo. Y lo más horrible, negando y mintiendo por temor. Porque tuvo miedo. Es que me van a matar, te ven muy bonita y cuando sepas que eres mi esposa te van a matar y mintió por temor, ¿verdad? Entonces, inmediatamente Abimelech manda a traer a Sara, ¿verdad? Entonces, ¿tendría algo de qué jactarse Abraham? Yo le hago la pregunta. ¿Tendría algo de qué Abraham jactarse si mintió? ¿Tuvo temor? ¿Tendría algo de qué jactarse? De ninguna manera. Pero ¿sabe qué? Le creyó al Señor. Y el Señor lo justificó. Le creyó al Señor y dijo, ay Señor, yo creo todo lo que tú me has prometido. Era un hombre que iba a tener grandes bendiciones. Dios lo consideró justo, Abraham, de acuerdo a su fe. No de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a lo bueno que se portó, no de acuerdo a si tuvo errores o no, de acuerdo a su fe, de acuerdo a la fe que él tenía, ¿verdad? ¿Cómo lo vio Abraham? Dice Génesis capítulo 15, versos 5 y 6, y yo quiero leer esta palabra. Dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham le creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a lo que creyó Abraham, no debido a lo que Abraham era o de acuerdo a las obras que él tenía. Usted es justo el día de hoy. ¿Por qué? Dígame, porque hace buenas obras, porque reparte comida los jueves, porque trabaja mucho para el Señor, porque predica la palabra, o porque, dígame por qué usted es considerado justo. Usted es considerado justo por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque usted cree que en el Calvario usted es sano, usted es protegido, usted es próspero, usted es justicia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso. Porque si Dios hubiera encontrado algo en Abraham, algo que pues Abraham hubiera, oh, yo hice esto, yo hice aquello, o por obras, ¿verdad? Pero no es así. Dios le había dicho a Abraham, toda tu descendencia, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar, y yo quería encontrar un versículo de la Biblia que respaldara el por qué Abraham, y esto fue algo que el Señor me dio, que respaldara el por qué Abraham había considerado, Dios le había considerado justo. Y yo dije, pues sí le creyó al Señor, sí es un hombre que le creyó y que... Porque cuando a usted le han dado una palabra, yo creo que a muchos de nosotros le han dado una palabra hasta de profecía y siempre son buenas, ¿verdad? Vas a ser prosperado, vas a tener una casa, vas a tener un carro, vas a hacer esto, vas a hacer otro. Y a Abraham se le prometió esto, ¿verdad? A Abraham se le prometió, mira las estrellas, mira la arena, y esta va a ser tu descendencia. Entonces, Abraham le creyó al Señor, ¿verdad? El Señor le dio una palabra, pero nada más eso fue. Y yo dije, de veras, nada más eso, hasta allí. Porque cuando a mí me han dado una palabra, pues sí le creo al Señor. Pero nada más eso era. Nada más era una palabra así tan sencilla, ¿verdad? Porque el Señor ya le había prosperado. El Señor ya había hecho que todo el mundo reconociera su nombre. El Señor ya lo había bendecido. El Señor ya lo había protegido. No había quien le hiciera frente a Abraham. Entonces, el Abraham le creyó nada más por eso. Dígame usted. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, verso 56. Abraham, el padre de ustedes, y este es el Señor Jesucristo hablando. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. Y lo vio y se llenó de alegría. ¿Qué era lo que estaba viendo Abraham? La riqueza, la multitud de hijos, la prosperidad, lo protegido.
Abraham 2000 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. El Señor mismo se le reveló a Abraham y le dijo: yo voy a ser el Salvador del mundo. Y Abraham, díganme decirle lo que dice el Señor, y Abraham estaba con ansias esperando que viniera el Redentor, esperando con ansias de que viniera el Padre y que fuera sacrificado, para que no fuera justificado por las obras, sino que hubiera sido justificado por medio del sacrificio del Cordero de una vez y para siempre. Ay, Señor, esto es glorioso, amados, porque no nada más es la prosperidad, no nada más es todo lo que el Señor te ha prometido, ¿verdad? Pero aquí Abraham estaba esperando con ansias ver que viniera el Señor y desde Abraham 2000 años antes se le fue revelado a Abraham. 2000 años antes se nos reveló que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario. Hace 2000 años el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ¿sabe qué? El día de hoy deberíamos de estar como Abraham, esperando con ansias la venida del Señor, porque hemos sido redimidos, porque hemos sido comprados. Abraham vio la promesa desde antes. Hoy el Señor Jesucristo te dice a ti: eres justo, eres justificado. Lo leímos hace un momento en Hebreos 10:14. Eres justo, eres justificado, eres perfecto en Cristo Jesús. No te hace falta absolutamente nada. ¿Saben lo que quiere decir la palabra justicia? Según lo que es en el hebreo. La palabra justicia en el hebreo, según el diccionario Strong, en la palabra 6664, para que lo busque un día, ¿verdad? Y esta, la palabra de Dios dice que la palabra justicia es equidad, o sea, igualdad, estamos iguales, y prosperidad. A lo mejor no me entendieron, lo voy a volver a repetir, porque esto fue medio... La palabra justicia significa que el Señor te hizo justo, te hizo igual a Él, te hizo sentar en lugares celestiales junto con Él, te hizo igual a Él y te hizo próspero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Eres justificado? ¿Eres perfecto? Es lo que dice mi Biblia. Yo no sé qué es lo que diga su Biblia, pero eso es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que yo soy justificado por Cristo Jesús, que soy igual a Jesucristo por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario, no por mis obras, porque mis obras son trapos de inmundicia. Ay, Señor, esto es glorioso. Entonces hoy el Señor te dice: tienes equidad y tienes prosperidad en Cristo Jesús. Hasta la Biblia nos menciona que, déjame, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos proclaman la justicia de Dios. Y siguiente versículo, Suriel, por favor. Salmo 97:6. Los cielos proclaman su justicia. Toda nación ve su gloria. Usted es el pueblo de Dios. Usted tiene que ver la gloria del Señor. Usted tiene una equidad y tiene una prosperidad en Cristo Jesús. Es lo que dice el Señor. Usted, amado hermano, el día de hoy es necesario que usted le crea al Señor. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Amado, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas, ¿verdad? Voy a terminar con Romanos capítulo 8, verso 30. Y dice la palabra: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Y ahora quiero decirle, el Señor
lo escogió usted. ¿Dónde estábamos? Perdidos en delitos y pecados, muertos más bien. Y el Señor viene, nos elige, nos escoge, ¿verdad? Y nos separa. ¿Para qué? Para que tengamos una relación correcta con Él a través de su sangre. Y luego nos da de su gloria. ¿Sí? El día de hoy, amado hermano, usted es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy usted es justificado por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El día de hoy usted es libre. Usted es justicia. ¿Qué es justicia? Equidad y prosperidad. Usted es justicia de Dios. Dígame, hermano, recíbalo en el nombre de Jesús. Usted es justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo quisiera que el día de hoy su mente y su corazón fueran transformadas. Que usted recibiera esta palabra que es incorruptible, es llena de gracia. Esta palabra es una palabra de gracia. Y no cualquiera puede digerir esta palabra. Por eso es que yo no me animaba a predicar en Facebook, pero tengo un sobrino que me da mucha lata, que amo mucho, es mi sobrino Gabriel. Dice: tío, predica en Facebook. Predica en Facebook, tío, porque es necesario, tío, que conozcan acerca de la gracia. Hay muchas iglesias que no conocen de esta palabra. Y el día de hoy yo quiero orar por ustedes y yo quiero que usted reciba esta palabra. Que usted en su corazón, ensanche su corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Y que usted le diga al Señor en este momento: Señor, realmente yo soy perfecto en ti. Realmente soy perfecto en ti. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor.